Bueno, tal como decías, ha sido una semana, digamos, brava, brava, de muchas noticias, ¿no? A veces yo al menos tengo la sensación de que es todo muy volátil, ¿no? El martes pasado, en nuestro programa, la noticia que parecía que iba a durar varios días era la que vos acabas de mencionar, que es que el gobernador Schiaretti había hecho una elección excepcional, ¿no es cierto? Sin embargo, horas después surgieron, la noticia era que la Suprema Corte había pedido las actuaciones vinculadas al juicio a la expresidente, y parecía que no se iba a hacer el juicio. Bueno, 24 horas después era que la Corte había sacado un comunicado que, más allá de algunos errores por publicar un borrador, decía que en realidad lo que decía era que el juicio se iba a hacer, ¿no? Pero en el medio de eso, permíteme que te interrumpa, estaban las declaraciones de Alberto Fernández, donde decía Eirursum, Bonadío, Ercolini, esta la van a pagar. Sí, decía, vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? Bueno, todas esas noticias, además, que hacían olvidar que solo unos días antes la noticia eran 10 puntos para consensuar del gobierno, 10 puntos de La Baña, 10 puntos de Massa. Bueno, y después de esto de la Corte vino el anuncio de la fórmula, y entonces quedó eso. Y yo te diría que después de 48 horas de que la expresidenta anunció que ella iba a ser vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Fernández, te diría que hoy ya la noticia es a ver quién fue a Comodoro Pi, cómo es el juicio. Digo, toda esta cosa tan así acelerada, que en el medio siempre además hay algún ingrediente también de noticias económicas. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa con el riesgo país? Eso me parece que entraña el riesgo de perder cierta perspectiva para analizar las cuestiones económicas, porque mientras todas esas cosas pasan, la tasa de inflación sigue siendo alta, el nivel de actividad está fuertemente resentido, y habría que mirar, digamos, con un poquito más de mirada más estructural, digamos, menos coyuntural. Tuve la oportunidad ayer, y hago propicia esta situación para agradecer públicamente al presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, de Bancor, por una gentileza de él tuve la oportunidad de compartir una conversación y una cena con un economista muy conocido, que es Blecher, Mario Blecher. Ha sido presidente del Banco Central, ha sido asesor del Banco de Inglaterra, ha estado a punto de ser presidente del Banco Central. Que no ha perdido la tonada cordobesa cada vez que habla. Que no ha perdido la tonada cordobesa y que entiendo que hoy está dando una charla en este momento. Y fue muy interesante porque él, en realidad lo que decía con 2 o 3 números era, miremos un poco la performance de largo plazo de la Argentina. Y cuando uno mira eso, y usando 2 o 3 números del Banco Mundial lo hizo, uno ve claramente que la performance macroeconómica de Argentina es realmente muy mala, comparada no con los países centrales, sino con cualquier otro país de la región. ¿No? Y que bueno, y da la impresión que cíclicamente, bueno, yo he dicho acá alguna vez que da la impresión que Argentina tuviese la condena que tuvo Sísifo, que por ser demasiado astuto fue condenado a subir la piedra y se caía y volvía, ¿no? Entonces, pensando esto, dije, bueno, ya que nos preocupa tanto la inflación, ¿por qué no miramos un poco más del último mes? Porque si no, siempre decimos, bueno, el mes pasado fue 3,4 y estamos en esa discusión. Entonces te traje unos numeritos para que veamos en perspectiva. Argentina tiene tasa de inflación distinta de la inflación internacional, yo diría desde fines de la guerra. Bueno, ¿qué es lo que he puesto en este cuadrito? Vamos a ver el primer gráfico. El primer gráfico que vamos a ver es el promedio de fin de la Segunda Guerra hasta terminado el año 74, diciembre contra diciembre. Argentina tuvo una tasa de inflación anual promedio del 27%. Fue muy variable, porque en realidad si uno recuerda el año 59, presidente el doctor Arturo Frondizi, la tasa de inflación se disparó a 113. Estaba en el 30 y pasó a 113 y después cayó al 27. Bueno, digo, eso es así. Sin embargo, desde el 75 en adelante, junio del 75, todos recordamos, el ministro era Celestino Rodrigo, Así es. la presidenta de la Nación era
la primera mujer que fue presidente, ¿no es cierto?, María Estela Martínez de Perón, y entre 1975 y 1985 la tasa de inflación promedio fue 295%. Y digo, a pesar de que en el medio hubo grandes esfuerzos para tratar de estabilizar la economía, y de las más variadas recetas, recetas, por ejemplo, de control muy fuerte de la cantidad de dinero, como fue la experiencia de Martínez de Oz durante el gobierno de la dictadura militar. Bueno, la cuestión es que el promedio es 295%. Entre 1975 y 1985. En junio de 1985, la tasa de inflación había llegado a ser 29% por mes. El presidente era el doctor Alfonsín y el ministro, Juan Vital Zurril, anunció el Plan Austral, que tuvo bastante éxito en la primera etapa. Del 29% de inflación mensual, se llegó a diciembre con una inflación del orden del 1% y con el nivel de actividad que parecía que no se había resentido, al contrario. Sin embargo, eso se fue degradando, ¿no? Y cuando uno mira, lo vamos a ver en el siguiente cuadrito, uno mira, si uno toma 1986, 1988, es decir, antes de la hiperinflación, estábamos en 2,14. Había bajado el promedio anterior, el promedio de 1975-1985, pero en una tasa de inflación alta. Y cuando vemos, bueno, el dato de 1989-1991 es 2.600%, 2.700%, es más. La hiper. Es la hiper. De hecho, uno podría decir que uno podría tomar, qué sé yo, en el 90 todavía fue más alta que 2.600. Bueno, pero la media es 2.700, 2.696. Hasta el 91. Bueno, después de eso viene el plan de convertibilidad. Y vamos a ver en los cuadros siguientes. Durante el periodo de convertibilidad la inflación fue 3.1 promedio. De hecho, hubo un par de años en que era prácticamente 0 o 1 negativo, ¿no? Ese fue ese periodo hasta 2001. Diría, durante ese periodo, fue uno de los tantos periodos en que las discusiones parecía que habíamos superado ese problema de la inflación, ¿no? Porque la inflación en sí es el reflejo de profundos desequilibrios estructurales que tiene la economía, y entonces daba la impresión, por supuesto, para evaluar la década del 90 habría que tomar otros elementos, la tasa de desempleo creció, etc. Pero estamos viendo la inflación, 3,1%. Estalló la convertibilidad, tenemos 27% de inflación en el 2002-2003. A partir del 2003, bueno, asume el presidente Kirchner, la inflación 12%. Comenzó siendo 3,5%. Pasó al 7%, pasó al 12%, y eso da un promedio del 12,5%. Después está el periodo de la presidente Fernández, de Kirchner, que la inflación es el doble, 25,9%. Y después es el periodo de Macri 36,2%, ¿no? Uno podría quizás acá agregar el 2019, que casi seguro vamos a estar por encima de ese promedio, ¿no es cierto? Claro. Habida cuenta de los números que ya tenemos. ¿Por qué te quería mostrar el cuadro este? Porque si hay algo que no se puede decir es aquello que dijo el gobierno, de que la inflación es un tema sencillo de resolver. La inflación es un tema complejo porque no es exclusivamente un fenómeno monetario. Si hacía falta una prueba para mostrar que no era solamente un fenómeno monetario, son las experiencias que hemos tenido de diciembre de 2015 para acá. Hemos tenido un programa de metas de inflación, y hay gente que dice, bueno, los programas de metas de inflación, que básicamente consisten en determinar la tasa de la política monetaria, y eso termina quebrando las expectativas inflacionarias y haciendo que la economía se estabilice, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué razón en muchos países funciona y en la Argentina no? De hecho, hay un trabajo de un egresado de nuestra universidad, un economista muy reconocido que vive en Estados Unidos, que es Joaquín Cotani, que ha estudiado los programas de metas de inflación para ver cómo funcionaron en todos lados. Ahora, en la Argentina está claro que no funcionaron. Yo me adelantaría de decir, en la mayoría de los países que funcionaron los programas de meta, la tasa de inflación de la cual partieron era más baja. Y el grado de distorsión de los precios relativos, es decir, por ejemplo, el atraso de las tarifas, era mucho menor. Pero bueno, el gobierno arrancó con eso. En el camino cambió las metas de inflación. ¿Recordás que cambió las metas de inflación en un mes de diciembre?
creo que tuvieron la poca idea de hacerlo el 28 de diciembre, que era el Día de los Inocentes. Bueno. Sí. Pero después de eso, cuando volvió a fracasar eso, dijo, bueno, terminamos acudiendo al fondo y volvimos a una mirada muy de restricción monetaria, es decir, vamos a controlar la base monetaria. El control de los agregados monetarios nos va a calmar la inflación. Bueno, de hecho eso tampoco ocurrió y recientemente, finalmente, el gobierno ha tomado ciertas decisiones comprensibles, porque estamos en digamos, meses de una elección y seguramente no se puede pensar un programa integral, pero ha tomado ciertas decisiones que algunas de ellas están en contra de las más íntimas convicciones que tiene el equipo económico. Es decir, esta de que el mercado en realidad determina los precios más adecuados para asignar los recursos de manera óptima. Bueno, a pesar de que crean eso, ha tomado decisiones, ha convencido al Fondo Monetario de que tiene que intervenir, ¿no es cierto? Y en el mercado cambiario me refiero, ha tratado de estos que yo he llamado los precios conversados, digamos, de estabilizar y demás, ¿no? Entonces digo, es un tema complejo. Y vuelvo a decir, nosotros, con la pérdida de credibilidad que ha tenido el gobierno, no deberíamos esperar cambios sustanciales de acá hasta que asuma el próximo periodo. Sea este gobierno, sea el mismo signo con otro candidato o candidata, o sea otro signo político, digamos, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido, en términos de la lucha contra la inflación, Ricardo, diría el año está perdido. Yo diría que las variantes que tiene el que viene son tan escasas como esto que vos decís. No, bueno, además en el próximo periodo, obviamente, los grados de libertad para tomar decisiones son bien estrechos. Son muy estrechos. Pero bueno, esperemos... Entonces, si supuestamente alguien piensa que el regreso del kirchnerismo es el regreso del populismo, me da la impresión de que está equivocado, porque le queda muy poco margen para moverse ante las directivas que tiene, yo diría directivas estrictas del Fondo Monetario Internacional. Y la advertencia del fondo, que puede retrotraerse, o mejor dicho, puede modificarse, es decir, señores, no va a haber plan de refinanciación. Sí, yo en eso tengo la idea de que el Fondo Argentina le va a permitir cosas que no le hubiera permitido nunca, nadie. Porque ha asumido un riesgo con un apoyo en términos cuantitativos tan grande que si a Argentina le va mal, yo suelo decir, la señora Lagarde, que tiene aspiraciones políticas, se tendrá que ir a París a dar clase en el secundario.